Ya vimos cómo expresar un vector en función de sus componentes. Veamos ahora cómo expresarlo en función de su módulo y del ángulo que forma con el eje positivo de las x. El vector b lo podríamos escribir teniendo en cuenta el versor correspondiente por el módulo de b. Entonces, el versor que tiene módulo 1 multiplicado por el módulo de b nos daría el vector b. Concentrémonos entonces en expresar las coordenadas del versor b en función del ángulo θ y de su módulo, que es 1. Vamos a considerar el triángulo rectángulo que tiene como hipotenusa el versor b. Vamos a marcar el punto extremo del versor, que supongamos que tiene coordenadas AB. Por lo tanto, la abscisa es A y la ordenada de ese punto es B. Vamos a considerar el ángulo θ y el coseno y el seno de ese ángulo. El coseno del ángulo θ sería el cateto adyacente, que es la longitud, el cateto adyacente, que es A, sobre el módulo del versor, que es 1. Y el seno del ángulo θ es el cateto opuesto a θ, que es B, sobre el módulo del versor, que es 1. Entonces, en definitiva, la abscisa del punto P es el coseno de θ y la ordenada del punto P es el seno de θ. Con lo cual podríamos reescribir el versor, las coordenadas del versor, como coseno de θ, seno de θ. O bien en función de los versores I y J. De manera que el vector B lo podemos escribir como el versor por el módulo del vector. Veamos qué ocurre en el espacio. En el caso de un vector en el plano, es conveniente medir la dirección en términos del ángulo medido en sentido contrario a las agujas del reloj, desde el eje positivo de las x hasta el vector. Pero en el espacio es más conveniente medir la dirección en términos del ángulo entre el vector b, que es distinto de 0, y los tres vectores unitarios i, j y k. Entonces, los ángulos alfa, beta y gamma son los ángulos de dirección de b. Y el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma son los cosenos directores del vector b. Para mostrar esto, vamos a recurrir una vez más al producto escalar. Y vamos a considerar el producto escalar entre el vector b y el versor i. Para eso vamos a asignarle nombres a las coordenadas del vector b. Supongamos que ese vector tiene coordenadas x sub b, y sub b, z sub b. Entonces, el producto escalar en función de las componentes nos quedaría x sub b, y sub b, z sub b, por las coordenadas de i, que serían 1, 0, 0. El producto escalar, debido a que tengo 0 en el lugar de i y en el lugar de z, nos quedaría x sub b. Y el producto escalar en función de los módulos sería el módulo de b por el módulo de i, que es 1, por el coseno de alfa. Entonces, igualando ambas ecuaciones,
Evidentemente, toda esta expresión es igual a x sub b, es decir, a la primera componente del vector v. Siguiendo el mismo razonamiento, el coseno de beta es la segunda componente dividida el módulo del vector y el coseno de gamma es la tercera componente del vector sobre el módulo del vector. De manera que si el vector v en el espacio distinto de ceros, cuyas componentes son, si lo normalizo, es decir, si lo dividimos por su módulo, obtendríamos el versor v. Si divido el vector por su módulo, quedan sus componentes divididas por el módulo. Y como vimos antes, esta primer componente es el coseno de alfa, es decir, el coseno del ángulo que forma con el versor i, el coseno de beta, que es el ángulo que forma con el versor j, y el coseno de gamma, que es el ángulo que forma con el versor k. Por lo tanto, el versor nos queda expresado en función de los ángulos que forman con los versores. Y estas componentes se llaman cosenos directores del vector v porque nos dan la dirección del vector. ¿Cómo conseguimos los cosenos directores? Simplemente dividiendo las componentes de un vector por el módulo del mismo. Y por último, una observación. El módulo del versor es 1. Esto quiere decir que la raíz cuadrada del coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es igual a 1. Y si esta raíz cuadrada es igual a 1, quiere decir que el radicando es igual a 1. Y este es un resultado muy importante. Entonces, el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es igual a 1. Vamos ahora a un ejemplo. Vamos a hallar los cosenos directores del vector v, 2i más 3j más 4k. En primer lugar vamos a calcular el módulo del vector, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, y esto es raíz de 29. Ahora vamos a dividir el vector por su módulo para obtener un vector unitario. Es decir, que cada una de las componentes queda dividida por la raíz de 29. Y estas componentes del vector unitario son los cosenos directores. Es decir, son los cosenos de los ángulos que nos dan la dirección de este vector v. Podemos calcular los valores de los ángulos alfa, beta y gamma, que son los ángulos que forman alfa, el ángulo con el eje positivo de las x, beta, el ángulo con el eje positivo de las y gamma, el ángulo que forma el vector con el eje positivo de las de z. Entonces podemos escribir así el vector unitario v, cuyas componentes son los cosenos directores del vector v. Les dejo a ustedes comprobar que la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a 1.